Buenas tardes, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, señor, tendrá que devolverla tomorrow. ¿Creéis que hoy en día las futuras generaciones entenderían el chiste no solo por desconocer el título, sino por no entender que el contexto sería un videoclub? Bienvenidos a un nuevo episodio del Lijocast. Hola, esto es Lijocast. Como ya adelanta la música de este opening, hoy toca hablar de series de comunicación que te van a gustar. Un informe de The Information, que es un medio de comunicación americano, dice que casi el 90% de las personas que tienen plataformas de streaming, plataformas donde ver series o películas a través de internet, están suscritos a Netflix. Y que si solo se pudiesen quedar con una, de todos los que están con Netflix y otra plataforma, más del 80% se quedarían solo con Netflix si tuviesen que tomar esa decisión. Con lo cual, oye, para recomendar series, vamos a empezar por, precisamente, como su nombre indica, y no por patrocinio, sino por ganancia popular, porque han conseguido llevarse esa parte del pastel, pues con esta plataforma, con Netflix. Eso sí, vamos a tener que alargar un poco estos episodios. Y no me refiero en tiempo, sino en cantidad. No puedo, en uno solo, comentaros todas las series que os recomendaría en este sector, ámbito, mundo de la comunicación. Por un sencillo motivo. No me daría tiempo en menos de una horita ser mínimamente estricto y sintetizando a lo máximo el número de series a recomendar. Con lo cual me da a mí que va a haber 2-3 episodios que se vayan a titular similar. Series de comunicación que te van a gustar, parte 1. Este capítulo empezaba con la música del, precisamente, introducción de Borgen. B-O-R-G-E-N. Si se habla de comunicación, casi siempre se acaba hablando, antes o después, de periodismo y de política. Y Borgen es la mezcla perfecta de esos mundos, con una narrativa sinceramente fantástica, donde se mezcla el suspense, la parte más tragicómica del día a día de sus protagonistas, y donde se puede observar, con tantos casos, muchos basados en hechos reales, cómo salir de determinadas situaciones, qué estrategias hay que adoptar ante determinados problemas, y al final aprender de estar observando a otras personas, a unos personajes, tener que enfrentarse a determinados dilemas, a determinadas crisis, y bueno, sin spoilear más, solo os diré que Borgen trata la política danesa, un país pequeño, un país de menos de 5 millones de habitantes, muy relevante, con mucha importancia histórica y actualmente por lo que implica Dinamarca, y tiene 4 temporadas. Entre la primera y la segunda, digamos que hay como hay una continuidad, pero después pasan unos años hasta la tercera y aún más años hasta la cuarta. Obviamente está en Netflix porque fue esta plataforma la que compró las 3 primeras temporadas y decidió invertir para hacer una cuarta que se estrenó el año pasado, en verano. Con lo cual, por aquí habría que arrancar. Yo creo que es muy difícil que te caiga mal ni Birgit Nibor, que es la protagonista, o si no, Casper Juhl, una serie de personajes que tienen nombres en danés que no me voy a aprender nunca. Y aún así, estos, los principales, me los he aprendido. Con lo cual, oye, Borgen, la tenéis que seguir, la tenéis que ver.
o incluso volver a ver si han pasado 10 años. Yo la vi, no me acuerdo, 2013, 2014 y la he vuelto a ver hace poco. Y no es que siga fresca, es que probablemente esté aún más fresca que por aquel entonces. Deja ya la plataforma esa que no me gusta nada, Adrián. Ni estoy dado de alta y además cada día me cae peor. Te entiendo. Te entendemos. Nos vamos a HBO, HBO Max, que en poco va a perder el primer nombre y se va a quedar en Max, por si no lo sabéis. Warner se ha hecho con el dominio total de la plataforma y Max va a ser su nombre. MAX, fácil de recordar, fácil de intuir lo que quiere transmitir, aunque por ahora sigue estando con bastante menos contenido que sus rivales, sobre todo Netflix y Prime, que son las que mencionaremos hoy. En HBO hay una serie de Aaron Sorkin, guionista de precisamente El ala oeste de la Casa Blanca, de La guerra de Charlie Wilson, de la película de Steve Jobs o de Facebook. Un buen guionista, nada realista, porque nadie habla como él considera que se habla o con los guiones que él escribe, pero no por ello deja de ser bueno. Y aquí voy a mencionar la serie Newsroom, Habitación de Noticias, que trata sobre la mezcla entre periodismo, política, como no, determinados dilemas morales, determinados dilemas ideológicos de cómo enfrentar, transmitir, explicar las noticias. Es bastante frenética, toca todo temas reales que sucedieron durante los últimos años, y aunque Sorkin es muy tramposo a la hora de definir a los personajes y utiliza el hombre de paja constantemente con su propio protagonista. Oye, Adrián, ¿qué es eso lo del hombre de paja? Un día vamos a hablar de las falacias. Vamos a explicarlas. Es un tema, al igual que casi todos estos, ¿no? Es como cuando hablamos de negociación. Son temas que no nos han explicado, que no nos han enseñado. Tú cuando vas a negociar, ¿alguien te ha enseñado cómo se negocia? La gente negocia fatal porque, entre otras cosas, siempre se equivoca en la pregunta más importante en una negociación. ¿Quién tiene el poder en esa negociación? Y la gente lo mezcla o lo asocia a quien tiene el poder en general, etc. Pero realmente nos deberían enseñar esto y deberíamos saber que la pregunta más importante, y esto no lo he leído ni siquiera en libros de técnicas de negociación, etc. La única pregunta, o la pregunta primigenia, la relevante, la inicial que uno debe hacerse, que vosotros os debéis hacer antes de cualquier tipo de negociación, me da igual que sea para un salario, para comprar algo, para cualquier tema, es ¿quién tiene más que perder? Si tú aprendes a leer fácilmente en una negociación quién tiene la sartén por el mango, y para eso solo tienes que pensar quién tiene más que perder, te das cuenta de quién tiene más el poder en dicha negociación. Obviamente hay más detalles. Yo, por ejemplo, como jugador de póker aficionado de sábado noche, os diré que dentro de todas las jugadas de póker, cada una también con su nombre, con sus características, hay muchas en las cuales es más difícil jugar con jugadores malos, con jugadores novatos, con jugadores que no saben lo que hacen, que con jugadores buenos. Porque en la negociación, en la estrategia, en general, es importante entender qué está pensando el que está enfrente. Pero claro, si el que está enfrente tiene en su cabeza un mono con platillos a lo Homer Simpson, es muy complicado a veces aplicar teoría de juegos. Pero me estoy desviando con el tema de la negociación, venía por las falacias, por el hombre de paja, y porque es algo que tenemos sí o sí que tratar. Puede ser un poco denso para un podcast, pero bueno, a los que no les interese, pues que se salten esos episodios. Y volvemos a lo que estábamos hablando. Newsroom, en HBO. He de mencionar, antes de abandonar esta plataforma, antes de abandonar HBO, que hay una serie histórica, única, una de las mejores que he visto nunca, que es The Wire, y la quinta temporada, pero solo la quinta temporada de The Wire, trata sobre medios de comunicación y sobre estrategias de comunicación y de cómo funciona esto. Es bastante interesante, pero claro, os tenéis que ver las 4 anteriores, las 4 temporadas anteriores, que si bien son muy buenas, no tienen que ver con este tema. Y nos vamos ya para Prime Video de Amazon. Pero como hemos estado aquí remoloneando en HBO,
Y como hemos hablado de estos temas así de estrategia, de táctica, de negociación, de pensar, de teoría de juegos, si os gustan, y solo si os gustan los reality shows, tenéis en HBO Max una serie que se llama Traitors, T-R-A-I-T-O-R-S, Traidores en inglés, España, Traitors España, que creo que os va a gustar bastante. El juego del asesino, pero llevado al mundo físico, donde encierran a varios famosos durante 8 días en un castillo en Cataluña. Famosos, o que han sido famosos, o que, bueno, todo el mundo más o menos conoce. Aquí está Leo Marguets, que es una precisamente campeona mundial de póker, catalana, pero también tenéis a Cristina Cifuentes, por ejemplo. A Scone, campeón varias veces de la batalla de gallos de Red Bull nacional y participante de la internacional, y un largo etcétera de actores. Está, si no me equivoco, dirigido por Peris Mencheta, por Sergio Peris Mencheta, que aquellos que veíais al salir de clase, pues probablemente os acordaréis de él. Si no el nombre, seguro que la cara. El Guaperas. Uno de los Guaperas. Y ya llegamos a Prime Video de Amazon, donde el otro día os recomendé Mad Men. Mad Men, una serie sobre el mundo de la publicidad, que si bien la serie no va de eso, pero esto pasa en muchas series, que no es que vaya sobre la publicidad, al final aprendes bastante y te sirve para ilustrar un poco ese mundo. Pero si hablamos de una serie de calidad exquisita, medida al milímetro, que tiene además un spin-off, que es al que me refiero, pero sus creadores son los mismos y los actores casi también. Una serie que en su primer tramo fueron 7 temporadas y ahora han sido 6, acaba de terminar y la tenéis entre Prime Video y la última temporada en Movistar. Tenemos que hablar de Good Fight, de The Good Fight, que es el spin-off de The Good Wife. ¿La visteis? Lo dudo, no salió en televisión abierta en España, creo que nadie compró sus derechos y bueno, ha estado viajando por diferentes plataformas. Alicia Florrick, o como se pronuncie correctamente ese apellido, nos contaba en 7 temporadas sus aventuras como abogada y como mujer de un político. Y después en The Good Fight, temas de actualidad constantes, llevados al dilema moral, al conflicto en cada episodio y siempre con una trama de fondo que engancha muchísimo. Son temporadas cortitas, las de The Good Fight, ¿vale? La buena lucha. Son unos 10 episodios por temporada y si os gusta, que sepáis que tenéis la anterior con 24 episodios por temporada. No me canso de volver a verla, la verdad es que, bueno, un poco sí que me canso, o sea, la he visto una vez en su día, en 2010, imagínate, y la he vuelto a ver hace un par de años. Pero probablemente sea de las que menos cansan por su calidad. Muy extraña la calidad, sobre todo cuando cuando tenían que hacer 24 episodios anuales. Hay pocas series, yo pondría House y alguna más así contadas con los dedos de las manos, que pudiesen mantener tanta calidad a lo largo de tantos episodios en un solo año. Como decía ese magnífico personaje, y sin spoilear nada, Ellie Gold, no es el error la cagada, lo que te mata públicamente. No es el error, es el encubrimiento y la mentira que te inventas y generas para intentar evitarlo, para intentar evitar enfrentarte a él. Y esto es una lección de las múltiples más importantes que todos podremos observar a lo largo de nuestras vidas, muchas veces en política. No es meter la pata lo que mata al personaje público, es intentar encubrir esa metedura de pata. En este primer episodio, que ya llegamos a los 15 minutos, solo he podido destacar estas series, ¿vale? Venga, empezad con Borgen. Si no, oye, id a Newsroom. Si no, tenéis Mad Men, tenéis The Good Fight, The Good Wife. Mañana nos iremos a las plataformas menos comunes, nos iremos, porque hay muchas aún, a incluso series que actualmente no están en ninguna plataforma legal, a ver cómo podéis haceros con ellas. Y ya una vez que acabemos con las series, iremos con las películas. A mi parecer, una película, si en 2 horas te enseña bastantes cosas, es más útil. Estoy mayor,
ya no veo casi series. Es muy difícil que me siente con la intención de dedicar más de 3-4 horas a la misma narrativa. Pero estas series lo merecen. De verdad, intenta confiar en mí. No te fallaré. Y si no, siempre podréis quejaros al buzón de críticas del LijoCast en noexiste@meloacaboDeinventar.com. ¡Hasta mañana! Hasta aquí el episodio de LijoCast. Te esperamos en el siguiente.